Estamos muy contentos de estar con el amado pueblo del Señor en el Mene. Nunca antes había tenido la oportunidad de visitar la asamblea aquí. Y estaba considerando con lo que acabamos de escuchar, ese proverbio 25 y 25, no va a ser mi tema para hablar, solo una referencia, como el agua fría al alma sedienta. Son las buenas nuevas de lejanas tierras. Acabamos de escuchar a nuestro hermano, viene de lejanas tierras y nos ha traído buenas nuevas, una especie de agua fría al alma sedienta. Y otra consideración que tenía en el corazón, uno de los hermanos hizo mención a algo de historia aquí. Un pozo generacional hay en el Evangelio de Juan capítulo 4. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos? Y allí está esa mujer, mucho tiempo después, bebiendo de ese pozo, seguía funcionando. Sin duda la historia aquí debió ser algo muy glorioso. Tenemos que ir a una obra silenciosa y hojear o esperar de los mayores que nos cuenten más de cómo fue la apertura de este pozo. Pero sencillamente ha pasado el tiempo y aquí estamos, otras generaciones, bebiendo de las aguas de este pozo. Gracias a Dios por las tierras lejanas. Gracias a Dios por este pozo. Y hay una relación entre ambos. ¿En cuántas conferencias no estaría el doctor Thompson en la historia aquí? Él venía también de tierras lejanas, le debemos mucho a Australia. Y don Eduardo Smith, entiendo que vivió aquí. Aquí estamos haciendo un poco de memoria de hombres de Dios. Gracias a Dios por este pozo generacional. Vamos por favor a leer en el libro del Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, cantar por excelencia, capítulo 2. Hay algunas triadas, grupos de 3 en el Cantar de los Cantares, y cuando llegamos al capítulo 2 hay un grupo de 3 voces. Versículo 8, la voz de mi amado. No lo estoy leyendo bien. La voz de mi amado tiene signos de exclamación. He aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Versículo 9, helo aquí, está tras nuestra pared. Versículo 10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Versículo 12, y en nuestro país, al final, dice, se ha oído la voz de la tórtola. Una segunda voz. La voz de mi amado, versículo 8. La voz de la tórtola en el versículo 12, al final. Versículo 14. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz.
porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Versículo 17, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Es un primer grupo de tres, primera triada. Capaz nada más para que usted lo tenga presente. Las otras dos triadas, grupos de tres. Estoy considerando tres contemplaciones, tres voces, tres contemplaciones. Capítulo 3, versículo 11. Salid, oh doncellas de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, en el día del gozo de su corazón. Una primera contemplación es a él. Ved al rey Salomón. Se está considerando su cabeza con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio. Una segunda contemplación tiene que ver con ella. Está en el capítulo 6 y versículo 13 al final. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Cuando él es visto, se ve la cabeza y la corona. Tiene que ver con dirección. Él da dirección a ella. Ella está atenta de ver su cabeza, las directrices que emanan de él. Pero cuando él la ve a ella, él ve sus pies y dice, cuán hermosos. Estos son pies dispuestos, su disposición de ir en pos de él. Está atenta a sus directrices y está dispuesta a seguirle. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Estos son pies en las sandalias, están dispuestos, están listos ante sus órdenes, a las órdenes del jefe que nos guía con su santa voz, y ella está dispuesta a seguir en pos de él. Hay una tercera contemplación y entonces ya no es él, ya no es ella, ahora son ellos juntos. Es en el capítulo 8 y versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Ahora es ella y él juntos. Ella recostada sobre su amado. La primera contemplación, dirección. La segunda contemplación, disposición. Esta tercera contemplación, descanso. Ella va junto a él, recostada sobre su amado, a su pecho. Ella encuentra su descanso. ¿Se acuerda Lucas 16? Ahora este es consolado aquí en el pecho. Él viene a buscarla. Ella está subiendo del desierto. Ella va recostado sobre su pecho. Hay tres interrogaciones. Una primera en el capítulo 3, versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Es el deleite que él encuentra en ella. Qué fragancias tan especiales.
Ella sube como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Ella viene contagiada de sus fragancias. A más del olor de tus suaves ungüentos en el capítulo 1. Mi amado es para mí como un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Todo él es fragante, pero ella está impregnada de él. Cuando Cristo se presente a la iglesia, va a haber una especie de espejo, se va a ver a él. Sin mancha, sin arruga. Así se la va a presentar a sí mismo. El deleite que le encuentra en ella. Hay otras interrogaciones y otra de ellas en cuanto a ella está en el capítulo 6 y versículo 10. ¿Quién es esta? Que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. En el capítulo 3 ella es su deleite. En el capítulo 6 ella es deslumbrante para él. Es lo primero que quiere ver. Y es lo último que quiere ver en un día. Antes de que salga el sol, ella es como el alba. Las primeras luces antes de que salga el sol, él la quiere ver a ella. Pero ella es como la luna, hermosa como la luna, la que sale por la noche. Ella es lo primero y lo último que él quiere ver. Ella es deslumbrante para él. Pero otra pregunta en cuanto a ella está lo que ya leímos en el capítulo 8 y versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Tres preguntas en cuanto a ella. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Nos hace pensar en nuestro Señor. ¿Quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Calla, enmudece y se hizo bonanza. ¿Quién es este? ¿Quién es este que trae paz? Pero ¿quién es este que puede perdonar pecado? Que también puede perdonar pecado. ¿Quién es este? Con capacidad para traer paz. ¿Quién es este con capacidad para perdonar el pecado? Y en el libro del profeta Isaías, él viene cabalgando y viene pisando el lagar de la ira de Dios y viene con vestidos rojos y se pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este que puede pisar en el día de la venganza hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies? Y en el capítulo 19 de Apocalipsis se muestra una descripción más clara de quién es este. Hasta aquí estará bien la lectura, confiando que el Señor va a prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén. Capítulo 2, tres voces. Comienza con él, la voz de mi amado. Así comienza el libro de Dios. Así comienza la carta escrita a los hebreos. Dios habiendo hablado. Así comenzó nuestra nueva vida en Cristo. Si alguno oye mi voz, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todo comienza con la voz de él. Él dijo, el que oye mi palabra, por allí se comenzó todo. Y crea al que me envió, tiene vida eterna. Pero todo comienza con la voz de él. Aquí está una triada de voces. Y la voz de él va de primero. La voz de mi amado. Esa voz de mi amado despierta emociones en ella. Ella la dice en signos de exclamación. La voz de mi amado. He aquí él viene.
Él viene con gozo y su gozo me lo contagia a mí. Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. La voz de mi amado despierta mis emociones. ¿Desde cuándo, hermano, no escuchamos la voz de nuestro amado despertando nuestras emociones? Con gozo diciendo, la voz de mi amado me habló. La llevaré al desierto donde no hay distracciones y le hablaré al corazón. ¿Desde cuándo, hermanos? No salimos con Él al desierto sin distracciones para que Él nos hable al corazón y podamos exclamar con emoción, la voz de mi amado. Es una voz inconfundible, con un timbre de voz único, con un tono de voz único, con un volumen de voz único, con un brillo de voz único. Es inconfundible, es Él. Las ovejas no siguen al asalariado ni al extraño, porque no conocen su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Es la voz inconfundible de nuestro amado Salvador. Hay tres voces aquí. Y cuando uno llega a Génesis capítulo 3, hay tres voces allá. Y ella fue confundida con la voz de la serpiente. Y él fue confundido con la voz de su esposa, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Y allí estaba la voz de Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Tres voces. Pero la voz de Él era inconfundible. Y cuánto peligro cuando tantos anticristos han salido por el mundo. Y con angustia el apóstol Juan tiene que decir, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ciérrale la puerta y no lo escuches. Y con cuánta angustia el apóstol Pablo habla a la iglesia, a los corintios. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Él. Su voz, hermanos, tiene que ser inconfundible. Su voz, insuperable. Aquellos vinieron a apresarle y no pudieron. Los alguaciles vinieron con las manos vacías porque el corazón de ellos había sido apresado por su voz. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esa es una voz que nadie la puede superar. De esas tres voces, en Génesis capítulo 3, para él, por cuanto oíste la voz de tu mujer, ¿estaba por encima de la voz de Dios? Y la serpiente me engañó, y la voz de la serpiente estaba por encima de esta voz, la voz insuperable de nuestro Señor. Cuando Juan lo ve, él voltea para ver la voz, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Ante esa voz, todas las demás voces quedaban ahogadas y silenciadas. En el concilio del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, la discusión se termina cuando se abre el libro y se exponen las Escrituras. Ya no se discute más. La voz insuperable de nuestro amado Salvador, allí está. Tiene que poner fin a toda controversia.
Es una voz inconfundible, es una voz insuperable, pero es una voz irrepetible. Las experiencias en esta ocasión no se iban a repetir, eran únicas y exclusivas. Más adelante, es el capítulo 5 y él viene otra vez con una invitación. Ábreme. Pero aquí las condiciones en el capítulo 5 ya son otras. En el capítulo 2, él le da las razones por las cuales ella debía levantarse y venir. Y le dice, ¿por qué aquí ha pasado el invierno? Pero cuando llegamos al capítulo 5, ya son otras las condiciones. Mi cabeza está llena del rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Esta era una experiencia única y la dejaste pasar. Hermano, ¿cuántas oportunidades perdemos por el afán de la vida, verdad? Él quería decirnos algo, pero la rapidez del curso de la vida nos privó de eso que él me quería decir en ese momento preciso. Y tantas veces nos vamos y la experiencia no se vuelve a repetir. Tendremos otras experiencias, pero me perdí de una muy especial, su voz irrepetible. Pero rápido, ¿cuál es el llamado de la voz de mi amado? ¿Para qué llama? ¿Para qué la expresa? Es una invitación a tener comunión con Él. Levántate y ven. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Versículo 13, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Quiero tener mayor comunión contigo, intimidad contigo, ven. No te quedes a la distancia, no te quedes postrada, levántate, ven. Había una distancia entre él y la iglesia en la Odisea. Lo habían desplazado. El materialismo. Yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y él había quedado del lado afuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Hay alguien allí que quiera oír mi voz? Para que disfrutemos de estrecha comunión. Para deleitarnos en la mesa y disfrutar el uno del otro. Levántate y ven. Es un llamado a la comunión. Hermanos, que esta conferencia nos sirva para entender que la voz de mi amado nos llama a tener una íntima comunión con Él. ¿Para qué los llamó, hermano? ¿Para enviarlos a predicar? No. Llamó así a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Un llamado a tener comunión con Él. Toda otra actividad se queda pequeña con este llamado. Hay un llamado misionero, hay un llamado a hacer obra de pastor, hay muchos llamados en las Escrituras, pero este llamado tiene que ser prioridad para mí y para ti. Levántate y ven, vamos a disfrutar primero de grata comunión. Pero ahí está la voz de la tórtola. Es otra voz. Y me encanta la voz de la tórtola. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿Qué indica ella? Está indicando tiempos mejores. ¿Ha pasado el invierno? Se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. El tiempo es propicio, hay mejores tiempos por delante. Hermanos, evaluemos nuestra voz en la congregación.
Fueron 10 los espías. Y hay dos voces. Hay una voz unánime, la voz de Caleb, la voz de Josué, voz que animaba. Voz que decía, no, los tragaremos como pan. Claro que la tierra es buena. Claro que lo mejor está por delante. Pero habían 8 allí. Y qué distinto, esas no eran voz de tórtolas. Esas eran voz que traían desánimo. Que el Señor nos guarde, hermano. Pero a veces nuestra voz, lejos de animar, pueden desanimar. Y no seáis tropiezo, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Cristo. Estamos aquí para hacer la voz de la tórtola. La voz de mi amado, comunión. La voz de la tórtola, animación. Hay tiempos mejores por delante. Dejemos atrás el pesimismo. Finalmente, la voz de ella. Es la voz de la paloma. Pero él dice de ella, porque dulce es la voz tuya. ¿Te has escuchado una paloma que tenga voz dulce? Hay canarios. Y su valor aumenta dependiendo de los repiques que tenga el canario en su cántico. Pero aquí no está hablando de un canario, está hablando de una paloma. Y la paloma da un sonido muy feo para otros, pero para él no. Puede que mi voz sea horrenda para otros, pero para él no. Puede que no valoren la voz suya y la desprecien, la menosprecien. Pero para él dice, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hazme oír tu voz. La quiero escuchar. Pero esta voz está asociada a expectación. ¿Qué dice ella? Cuando ella finalmente habla, ella le dice, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes de Beter. Vuélvete, vuélvete. Expectación, te estoy esperando. Ven rápido, no tardes más. El Espíritu y la iglesia dicen ven, y el que oye, diga ven, sí, ven, Señor Jesús. Una voz que nos lleva a expectación. Que el Señor nos ayude, que Él bendiga su palabra.